Sí, tú. Mira lo que tengo. 50 mililitros de aire puro de montaña. Baratísimo. Ah, y si quieres, te regalo con ella una simulación de 10 segundos en esa montaña. 500 créditos nada más. ¿Que es muy caro, dices? Caro les pareció cuidarlo en el siglo XXI, pero esto está tirado. Bienvenidas y bienvenidos a RSC, Rescate Sostenible Corporativo. tu podcast salvavidas para sobrevivir en la selva de la sostenibilidad sin morir en el intento. Somos Paula Baldó, transformadora sostenible que puedes encontrar en paulabaldo.es, y Enoc Martínez, estratega de la comunicación que puedes encontrar en enochmm.es. Hola Paula, ¿qué tal? Bien, con un poco menos de voz que antes, pero ahí está, aguantando. Vamos mal. Menos mal que no tenemos que grabar 3 episodios, que si no... Ya, ¿tú qué tal? Bien, ¿Cómo bien. lo llevas? Bien. ¿Sobreviviendo también? Sobreviviendo, sí, que he venido antes del gimnasio muerto y estoy sobreviviendo. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, hoy creo que vas a hablarte un poquito más, que de esto, por lo menos la parte teórica la controlas. Eso es, la más parte, que yo, la creo. parte teórica nada más. Que hoy vamos a hablar de qué son los servicios ecosistémicos, que eso es algo que suena por ahí, a veces lees algo, encuentras... Esto viene un poco más de la parte más de la ecología pura y dura, de la ciencia de la ecología, pero luego, claro, esto al final, como se ha visto la importancia que tenía, pues al final obviamente se va aplicando a diferentes sectores y cada uno lo va aplicando y se va viendo que tiene muchas... Y se va integrando, ¿no? Eso es. Entonces luego nos cuentas tú dónde metemos esto en nuestra... En la empresa y en el negocio. Y en el negocio. Entonces, ¿qué son estos servicios ecosistémicos? Pues ya está, son los servicios que nos dan los ecosistemas. Vale, venga, te toca. Me toca, así. No. Yo sé que se dividen en tipos y todo eso, así que... Vamos a ver, al final no son más que los beneficios que las personas obtenemos de la naturaleza, ¿vale? ¿Hay algo más antropocentrista? Esto, servicios ecosistémicos. Pongamos a las personas en el centro, literal, pero no en el sentido bueno. No. Vamos a ver, estos beneficios que obtenemos de la naturaleza pueden ser bienes, materias primas, todos pensamos en lo que cultivamos, pero también pueden ser servicios, que vamos a ver, y también pueden ser valores. Valores éticos, ¿te refieres? De todo tipo, lo vamos a ver, porque pueden ser de muchos tipos, pero también la naturaleza nos puede proveer de esos beneficios. Entonces, se pueden hacer así como una categorización de tipos de servicios ecosistémicos, ¿no? 4 creo yo que son, sí, ¿no? Sí, efectivamente. Aunque algunos pueden estar en varios, pero bueno. Empezamos por los más sencillitos, que son los que se llaman de provisión o de abastecimiento. Y estos son los más fáciles de entender porque no dejan de ser productos, materias primas, genial, comida, agua, pero no solo, también recursos de rocas, minerales, ¿vale? Pero también recursos genéticos, que ahí empezamos ya, no es algo tan directo, pero al final los recursos genéticos también es importante. O también incluso recursos ornamentales. Un jardín también sería un recurso de la naturaleza y que nos da un beneficio, ¿vale? No solo de consumir esas plantas, sino también, pues por un jardín, pues se paga por tener un jardín bonito, ¿no? Pues al final es un... Y hay incluso jardines que los visitas pagando. Efectivamente, o sea que al final no deja de ser un beneficio que se obtiene, ¿no? Y aquí, pues todo lo que se nos ocurra, recursos medicinales que sacamos de las plantas, yo qué sé, todo lo que se te ocurra. No solo todo lo que podemos extraer, ¿no? Yo lo entiendo así, como todo lo que podemos extraer se considera de provisión o abastecimiento. Al final es eso, abastecimiento, ¿vale? Luego tenemos otros que son un poquito menos físicos o menos así, que son los de regulación, ¿vale? Que en este caso ya no son productos, sino que hablaríamos de procesos. Procesos que hacen posible que nosotros vivamos, ¿vale?
Sí que le debemos bastante a la naturaleza, a los ecosistemas. Entonces, esos tipos de servicios ecosistémicos pues pueden ser la regulación del clima, ¿vale? Que el clima se regule. Sí, la regulación va a regular. La calidad del aire, todos sabemos que el aire, la propia naturaleza es capaz de depurarlo, ¿vale? El propio ciclo del agua es también un servicio ecosistémico. El control de la erosión, el hecho de que haya determinados árboles que estén o determinadas plantas que estén reteniendo, que frenen la erosión. Eso es, ¿vale? La propia polinización es un servicio ecosistémico de regulación que está regularizando algo que nos interesa mucho, que es la fotosíntesis. La vida en general, porque yo creo que sin polinización estamos jorobados, sí. De hecho, voy a interrumpirte así, acabo de acordarme que vi un documental, no sé cuándo ni cuál era exactamente, en el que enseñaban cómo en una zona de China polinizaban mano a mano. Sí. No me acuerdo qué eran, creo que eran como un frutal, no me acuerdo. Sí, pero bueno. Creo que era una tipo pera o algo así. Un cultivo, sí. Era un cultivo que tenían que ir mano a mano porque los insectos de la zona habían desaparecido. El currazo que era aquello. Eso lo he visto yo, sí. Explicaban cómo extraían el polen. Sí. O sea, bueno, me pareció, yo estaba alucinada, en plan de, ¿en serio? Sí, efectivamente. Y luego hay otros que a lo mejor procesos, que es eso, la fertilidad del suelo, el hecho de que las aguas pasando por el suelo se depuren. Hay muchos procesos naturales que aunque nosotros los replicamos y les intentamos dar más eficiencia. La versión industrial del asunto. Pero al final son procesos naturales, ¿vale? Más, y vamos de lo más físico a lo más abstracto. Servicios ecosistémicos de tipo cultural, ¿vale? Estos son valores o beneficios que no son materiales, pero que también nos provee la naturaleza, ¿vale? La propia biodiversidad, la propia que existan ecosistemas diferentes, hace que nosotros tengamos unos modos de vida u otros. No es lo mismo vivir en el desierto, una vida nómada, que vivir en el Polo Norte, que vivir en Oviedo, como vivo yo. Efectivamente. Es totalmente diferente. Incluso la propia religión, ¿vale? También tiene mucha parte que ver. Hay muchas religiones que tienen deidades naturales. Basadas en la naturaleza. Efectivamente. Así que la propia religión de muchos pueblos depende de la propia naturaleza. Pero no ya en algo tan así, o sea, simplemente para inspirarnos artísticamente un paisaje, eso nos está dando un valor, un servicio ecosistémico cultural de esa inspiración. O sea, que podríamos incluir ahí, por ejemplo, la paz mental que me genera a mí cuando yo voy a la huerta. Efectivamente. ¿No? Sí, tal cual. Ese proceso que a mí me relaja muchísimo y me baja las revoluciones y vuelvo a casa como nueva. El hecho de ir a caminar por el monte, el hecho de ir por un bosque, que realmente te está, o sea, salud mental te está proveyendo de un servicio ecosistémico, ¿vale? Eso hay que valorarlo. Y eso hay que valorarlo, efectivamente. Luego hablamos de eso. Luego hablamos de eso, sí. La propia belleza, o sea, has hablado de esto del síndrome de Stendhal, ¿lo has escuchado? Sí. Lo del tema de que te da como un shock. Me ha pasado. Efectivamente. Cuando ves algo muy bello, que normalmente esto se suele hablar para obras de arte, para museos, para arquitectura. A mí me ha pasado en naturaleza. Es lo que te iba a decir. En concreto, hecho es que me puse a llorar, o sea, a mí me pasó, incontrolablemente. O sea, a mí me pasó este año en Cuenca, en Uña. Literalmente, pues no todo el mundo, a ver, cada uno encuentra la belleza de forma diferente. Cosas. Eso es. A mí me pasó, o sea, ya te digo, este año, algo espectacular. Pues eso es una belleza que te está dando un servicio ecosistémico a ti, que está llenándote, llámalo como quieras, espiritualmente, sentimentalmente, tu salud mental, llámalo como quieras, pero es algo que estás apreciando, ¿vale? Y que estás valorando. Y podemos hablar, de patrimonio natural, de tiempo libre. Al final, son servicios que tenemos, ¿vale? Y luego tenemos un cuarto tipo cajón, que es un poco más como, se llama de soporte, porque es lo que soporta todo lo demás, ¿vale? Son como procesos ecológicos necesarios para que los otros tres que hemos hablado se sostengan. Se mantengan, vale. Ejemplo, el suelo. Que exista un suelo fértil cultivable
es un servicio de soporte. Que también puede ser de provisión porque estamos hablando, por eso decía antes que puede estar en los dos sitios, que depende de cómo lo valoremos, pero al final el suelo necesitas que sea, que funcione para... Que funcione, que esté vivo, que tenga... Eso es lo que decíamos antes, la fotosíntesis, la producción primaria, el ciclo del agua en sí también soporta a todos los demás. Y estos serían lo que ecológicamente o teóricamente llamamos servicios ecosistémicos. Genial. Pero claro. ¿Ha quedado claro a las otras personas que nos han escuchado la gran clase que nos acaba de dar Enoch sobre los servicios ecosistémicos? Yo creo que sí. Pero. Creo que sí. ¿Cómo aplicamos esto en el ámbito empresarial? ¿Cómo aplicamos esto? Bueno, bien, aquí yo puedo aportar cosas. Aquí es donde yo puedo decir cosas. Por ejemplo, hay una que es muy fácil, que es cuando queremos evaluar el impacto de un proyecto. Esa es clarísima, claro. Sin entrarnos en el clásica evaluación de impacto ambiental, que también se hace y va aparte, pero no todos los proyectos tienen obligación legal de hacer una evaluación de impacto ambiental. Pero nos puede interesar hacer una evaluación de impacto de un proyecto por el motivo que sea, ¿no? Y saber si va a ser positivo o va a ser negativo para el entorno en el que se realiza, ¿no? Entonces aquí, tener en cuenta qué servicios ecosistémicos hay en torno a ese proyecto, cuáles de esos se van a ver modificados para bien y para mal o cuáles no se van a tocar, nos ayuda mucho a identificar potenciales impactos buenos y malos y positivos del proyecto. Y ya sería la bomba si además conseguimos valorar económicamente ese impacto o no impacto o esa mejora de ese servicio ecosistémico, que a eso ya es otro planeta, es un sarao complicado, pero hay profesionales que se dedican específicamente a esto. O sea, yo sé que existen, yo sé hacer una cosa medianamente sencilla y sin grandes complicaciones. Hay muchas técnicas. Porque sé algunas cosas, pero no soy expertísima en esto, pero sí que hay cosas que se pueden hacer. Pero, por ejemplo, donde hay profesionales que controlan de esto fenomenal, es una de las cosas que se ha apuntado ahí, que es en el sector seguros. Sí. En el sector seguros son expertos en evaluar los servicios ecosistémicos que les interesan, evidentemente, para poder estimar la prima de un seguro en caso de un desastre natural. Efectivamente, porque si la ley te dice, tienes que restaurar el espacio a su estado anterior, ¿cuánto cuesta restaurar el espacio? En su estado anterior. O de repente hay, como ha pasado en Valencia con la Dana, hay todo ese desastre increíble y horrible. Claro, las empresas de seguros están para ganar dinero, por si alguien no se ha dado cuenta, no para perderlo. Entonces, claro, saben calcular muy bien cuánto van a tener que cobrar de prima para, por si acaso esto sucede, eso es, que esa compensación económica que tengan que hacer les salga a cuenta. Entonces, aquí también es importante tenerlos localizados. Las empresas que se dedican a extraer esos que decías al principio de provisión o abastecimiento. Claro, materias primas. Las materias, o sea, es básico controlar qué tenemos, qué dejamos de tener, cómo lo gestionamos para que se mantenga en el tiempo. Por ejemplo, a lo mejor en las áreas, por ejemplo, estoy pensando en pesca. Las entidades que se encargan de calcular si se puede pescar más, se puede pescar menos, cuánto tenemos que dejar para que se mantenga la especie y no tal. Ahora estaba pensando aquí en Asturias, acaban de publicar hace 4 días que se va a reducir los permisos de pesca del salmón en río a se van a reducir en un 75% o algo así el número de pescas permitidas. Creo que es por ahí el número que están los pescadores con el grito en el cielo, pero es que llevamos años que cada vez hay menos. Claro. O sea, se ha puesto en una situación en la que hay riesgo real de que desaparezca el salmón en Asturias. Entonces, pues, ¿qué se ha hecho? Frenar, ¿no? Esa extracción. Pues lo mismo, es calcular cómo hacemos un poco, ¿no? Y entonces es muy interesante. Que eso se puede aplicar también, yo que sé, a la agricultura, que tienes que hacer rotación de cultivos para no cargarte el suelo, o si tienes una papelera y tienes que plantar árboles, si cortas unos y plantas otros, porque te quedas sin ello. Y ya si nos metemos en agricultura regenerativa, imagínate, ¿no? Que además estás aportando al servicio ecosistémico, estás manteniéndolo y haciendo que se mantenga incluso mejor, que es lo que intenta la agricultura regenerativa. Luego también es muy interesante cuando trabajamos con nuestros grupos de interés.
cuando estamos hablando, cuando hacemos esas estrategias de sostenibilidad y hablamos de qué impactos pueden tener o percibir nuestros grupos de interés, muchos vienen derivados de precisamente cómo esos grupos de interés perciben esos servicios ecosistémicos, ¿no? En realidad es, si tú, por ejemplo, estás instalando... aquí, por ejemplo, tenemos también en Asturias bastante debate con todo el tema de los parques de baterías, ¿no? Si me vas a instalar un parque de baterías enfrente de mi casa, cuando yo antes veía un paisaje precioso y eso estaba maravilloso y limpio y no tenía nada delante, pues evidentemente la queja de ese grupo de interés va a ser: me estás quitando un servicio ecosistémico. Aunque lo trasladen de otra manera, pero es eso en realidad lo que les estás impactando. Hablábamos de la papelera, el problema que ha habido en Altri, en Galicia, por la implantación de una papelera, pues al final, ¿qué problema tenían los vecinos? Que iban a perder servicios ecosistémicos. Exacto. Y mira, puedo poner hasta un ejemplo más cercano aún, es que me estoy acordando ahora mismo de mi abuela, la de aquí, la asturiana, que mi abuela tenía su casa en el pueblo, directamente del jardín veía el monte, o sea, no tenía nada delante. Y le pusieron... Cuando yo ya era bastante más mayor, o sea, yo ya era adulta, quiero decir, o sea, tendría yo 20 y pico años o 30 cuando le pusieron un edificio delante. Claro. O sea, en el pueblo no se construía nada y de repente se empezó a construir a lo bestia. Y le plantaron un edificio delante y le taparon todas las vistas. Mi abuela estaba triste. Claro. O sea, estaba enfadada. Sí, es verdad que no le gustaba tener tal, pero ella se le notaba triste porque no veía el monte. Y a mí he tenido un caso, la semana pasada, en temas de evaluación de impacto ambiental. Yo suelo hacer temas de planeamiento municipal. Y iban a desarrollar un ordenamiento que ya estaba desde hace tiempo, pero se iba a desarrollar, ¿vale? Y querían hacer un pequeño cambio, que era mover una zona verde de sitio, ¿vale? Tenías un sector pequeñito, como una manzana, que la ibas porque, bueno, iban a tirar una antigua fábrica y iban a construir vivienda, ¿vale? Estaba desarrollado, o sea, estaba previsto que el parque estuviera en un sitio y lo iban a mover. Sí. Ese movimiento hace que un proyecto requiera evaluación de impacto ambiental. O sea, sin mover la zona verde no hay ningún problema, no tiene que pasar evaluación. Pero mueves la zona verde, implica que tiene que pasar una evaluación de impacto ambiental, porque estás afectando a la vida de esas personas. Alguien que se suponía que se iba a desarrollar ahí una zona verde y su casa iba a dar a una zona verde, ahora ya no. Entonces son cambios importantes y no estoy hablando ya de lo que valoras una vivienda si tiene al lado un parque. Eso te iba a decir, que también es un cambio de valoración del precio de sus propios bienes que ya tiene. Entonces, solo por ese cambio, que era, ya te digo, era intercambiarlo dentro de una misma manzana, en vez del parque estar en la esquina, estaba un poco más abajo. Ya está. Pues va a pasar evaluación por eso. Pues ya ves, también es importante. Y luego hay un tema que también es una de las cosas por las que se oye más hablar de los servicios ecosistémicos, es que se plantea en muchísimas políticas que van asociadas a desarrollo rural el pago por servicios ecosistémicos o esa compensación económica por servicios ecosistémicos. Eso es. Como una forma de mantener los espacios y las zonas rurales. Eso porque es verdad que las zonas rurales... las hay en las que son básicamente y sobreviven a base de agricultura y o ganadería, otras son más de tipo turístico, pero cada vez hay menos porque son normalmente negocios que tienen una rentabilidad difícil, que además es difícil conseguir ese cambio generacional porque nadie quiere irse a vivir al pueblo, cada vez es más difícil mantener, ¿no?, determinados niveles y condiciones de vida, y se plantea que se puede hacer una compensación económica a esa gente que está ahí manteniendo el entorno rural solo por el hecho de mantenerlo, porque está manteniendo esos servicios ecosistémicos. Entonces, que no son solo buenos para ellos que viven allí, sino que también aportan a todo el resto. O sea, estábamos hablando antes, ¿no? Pues necesitamos la fotosíntesis, necesitamos la polinización. Si se está manteniendo un entorno en el que eso es posible, gracias a la gente que está viviendo allí, pues habría que ver pues si se puede compensar, cómo se calcula, cómo se valora y eso sería como una palanca o una herramienta muy útil para mantener o fomentar ese desarrollo rural y mantener los pueblos, que es lo que hay una política española de repoblación y de la España vaciada que debería plantearse esto.
Esto es muy interesante si algún oyente vive cerca de un parque natural, un parque nacional o de una zona Red Natura 2000. Suele haber subvenciones específicas para los pueblos que están incluidos en estos espacios. Y al final no es más que pagar por este servicio ecosistémico, ¿vale? Se considera que ese pueblo, por estar imbuido dentro de un espacio natural, tiene una serie de limitaciones, claro, de usos o de lo que sea, y una forma de contraprestación para que no pierdan es con este tipo, pues oye, yo qué sé, subvenciones para turismo rural, ¿vale? Para que se puedan hacer pues ese tipo de cosas. Porque a lo mejor les han prohibido hacer talas y tal en un bosque que tradicionalmente antes se utilizaba para eso, pero está en una zona protegida y ya no se puede tocar. Efectivamente. Pues sí, la verdad que es un tema que es interesantísimo y luego está la chicha de todo esto, es luego la valoración económica. ¿Cómo valoramos o damos un valor en euros o en dólares? Me da igual, la moneda que quieras. Me gusta más en euros porque el dólar a mí me queda un poco lejos. ¿Cómo valoramos en euros esto? ¿No? Es una cosa complicada porque no es una valoración directa. Sí. O sea, tú no puedes decir, o sea, yo sé cuánto cuesta un portátil, ¿no? Pero ¿cuánto cuesta que gracias a las plantas puedas respirar aire puro y no estar respirando porquería? Y esto tenemos que, o sea, está claro que aquí hay un tema complicado de entender también, ¿no? Porque decimos, ¿cuánto vale un lince? ¿Cuánto vale un ejemplar de lince? Pues hay alguien que ha tenido que valorar cuánto vale un lince y tiene un valor, ¿vale? Uh-huh. Eso no significa que si tú eres capaz de pagarlo, puedas cargarte ese lince. Efectivamente. O sea, que tenga un valor no significa que se pueda comprar, ¿vale? Pero es importante que tenga un valor. Por un ejemplo muy sencillo. Porque si hay que poner una multa, porque estabas cazando una especie cinegética y te has cargado un lince, va a haber una multa por haberte cargado un lince. Y está tasada la multa por cargarse un lince. O sea que al final, si lo quieres ver de una manera, estás poniendo un precio a ese lince. Ya digo, no es poner precio por contaminar, porque entre otras cosas está... Sí, que se puede interpretar así. Pero no es eso. No, y además es muy útil a la hora de... Porque todo el mundo sabemos que las cosas, si no tienen un precio, normalmente cuesta más cuidarlo o valorarlo, ¿no? No es lo mismo que te digan que este espacio, este paisaje que estás viendo, me lo voy a inventar, vale 1 millón de euros, ¿no? Es como que es más fácil que te den ganas de cuidarlo y de respetarlo que si no te dicen, ¿no? lo que vale. O que se saca, ¿no? Gracias a eso. ¿Que cómo se calcula? Pues eso es complicado. Por ejemplo, en algunas cosas que he hecho yo, pues se pueden hacer cosas tipo... antes ponía el ejemplo de respirar el aire limpio, ¿no? Se hacen estimaciones o se miran estudios previos de si no hubiera este espacio, a lo mejor se incrementarían las enfermedades cardiovasculares por culpa de la contaminación un X%, lo cual implica que... un coste económico... un coste económico a las arcas nacionales o de la comunidad autónoma en sanidad de tanto, ¿no? Y entonces es un poco cómo se hace el proceso de evaluación. No es un cálculo directo. Luego también hay otras metodologías que se basan en encuestas. Por ejemplo, cuando uno va... A veces, esto yo me lo he encontrado también. Vas a un espacio protegido y luego te hacen una encuesta de ay, ¿qué tal? ¿Te ha gustado? No sé cuánto. Uh-huh. Si hubiera una entrada, ¿cuánto estarías dispuesto a pagar? Entonces dices, pues oye, 5 euros, 10 euros, 15 euros. Pues oye, se ve, ha habido tantos visitantes a lo largo del año, esto significa que se está valorando en tanto. En tanto. O sea que hay metodologías diferentes para diferentes situaciones, pero no es sencillo. Pero bueno, se puede aplicar a empresas que pueden intentar valorar incluso los servicios ecosistémicos o pueden en sus propias estrategias apostar por proteger o potenciar los servicios ecosistémicos que tengan en su entorno. Eso es. Entonces es interesante conocerlos en ese sentido porque también nos puede servir como estrategia de sostenibilidad también enfocarse un poco hacia ahí. Incluso desde un puro sentido egoísta de mantener el negocio, pues va a haber servicios ecosistémicos que estén soportando nuestro negocio, pues habrá que cuidarlos. Exacto. Muy bien, pues muy interesante, a mí me encanta este tema.
Y al final, que decíamos que iba a ser un episodio corto, no nos ha quedado tan corto. Ay, madre mía. A ver, si no nos gustara hablar, no haríamos podcast. Ya, eso también es verdad. Bueno, venga. Muchas gracias por escucharnos y puedes dejarnos comentarios y sugerencias en podcastidae.com o en tu reproductor preferido. Hasta la semana que viene. ¡Nos escuchamos! Oye, ¿cómo va lo de que la gente se mude de Spotify a otras plataformas? ¿Nos hacen caso? Te lo digo en una palabra. ¡Qué miedo! Mal.